lo que es la región interna del muslo. Esta va a ser como una clase más interactiva, la vamos a dictar de otra forma. Tengo entendido que ustedes ya saben cuáles son los movimientos que van a hacer estos músculos y que vamos a hacer a continuación. Sin embargo, los vamos a nombrar, pero no vamos a hacer mucho énfasis en cómo es el movimiento, sino solamente pues lo vamos a nombrar y nos vamos a centrar en otras cosas. Solamente les traigo 7 diapositivas con los músculos que debemos saber. Y lo que vamos a hacer es que poco a poco vamos a ir relacionando esos conceptos. Bueno, perdón por la interrupción. Entonces, lo que vamos a hacer es que les vamos a mostrar las imágenes y por los músculos que vamos a ver, vamos primero a decir como su origen, su función, su inserción, su inervación. Y vamos a tratar de recordar todo eso viendo pues las demás imágenes y con los otros músculos. Y después les voy a dejar de tarea unas ayuditas que para aprender, para relacionar todos estos conceptos que les voy a dar a continuación. Bueno, entonces empecemos. El primer músculo que vamos a ver, que está señalado con la flecha verde hacia la izquierda, se conoce como el músculo tensor de la fascia lata. Este es el músculo tensor de la fascia lata. Entonces, su función es la abducción de la articulación de la cadera. Se va a insertar en la espina ilíaca anterosuperior y se va a insertar en la cintilla iliotibial. Miren, esta sería la cintilla iliotibial. Se inerva por el nervio glúteo superior. ¿Listo? Entonces, tenemos entendido, entonces quiero que todos en sus cuadernos o en sus apuntes vamos a hacer una especie de tabla. Entonces, por ejemplo, ¿dónde está acá? Yo creo que con 2 es más que suficiente. Ya van a ver por qué. Entonces, tenemos acá la espina ilíaca anterosuperior. Superior. Como un origen de los músculos que vamos a ver. Entonces dijimos que el músculo tensor de la fascia lata se va a originar en este lugar. Entonces, a medida que vayamos viendo cuáles se originan acá o si solamente es el único músculo y así. Y también vamos a hacerlo, por supuesto, con los nervios y todo lo que vamos encontrando para recopilar información que está inervado por el mismo nervio, de dónde nació, que se inserta, qué músculo nace o qué músculo se inserta en el mismo lugar que otros músculos. Y así nos va a ayudar mucho más a recordar. Además de que les invito a hacer la tabla completa. No solo así separando todos los músculos, sino músculo por músculo, pero ya tienen que saber información, ¿no? Entonces, para eso están estas mini tablas que les pueden ayudar a facilitar reconocer o recordar más la información, ¿no?
Bueno, entonces vamos a hacerlo solamente con los orígenes y ustedes en sus casas o lo que sea van a continuar haciéndolo con la inserción, aunque pues vamos a ver que mucha varía, pero eh, pueden encontrar, pueden encontrar ya sea en esa clase o en las otras, como algunas similitudes en su inserción y en la inervación. Vamos a ver también la inervación. Entonces acá esta diapositiva la vamos a dejar para orígenes y hay otra diapositiva que la vamos a dejar para inervación. Entonces dijimos que el músculo tensor del fascio lata está inervado por el nervio glúteo superior. Ah, esto, mm, es que la tensor de la fascia lata al final de la clase como que les va a preguntar, ¿no? Que también es una dinámica. 30 minutos de que se acabe, vamos a hacerlo como lo más rápido, pero entendible posible para que al final con las puntas reforcemos este conocimiento. Entonces, ya sabemos que este es el músculo tensor de la fascia lata, que se va a originar en donde en la espina ilíaca anterior superior, se insertar en la cintilla tibial y va a estar inervado por el nervio glúteo superior. Ahora vamos con el siguiente músculo, que se llama el músculo sartorio. El músculo sartorio es este que está señalado con la flecha verde. Entonces, miren que vamos a tener la misma, el mismo origen. Mira, espina ilíaca anterior superior. Entonces, músculo el músculo sartorio. Y acá en esta imagen se ve perfectamente. No les muestro imágenes eh, como de Nether, nada de eso, porque quiero que en un principio logren identificar para el anfiteatro de una vez cuáles son imágenes reales. Y las imágenes en dibujo, por decirlo así, les ayuda mucho a aprender a relacionar. Uh, lo que vamos a hacer también acá en esto también es relacionar, pero, pero más que todo es una guía, entonces empecemos con estos, ¿no? Que igual se van a ir acostumbrando. Entonces, bueno, dijimos que es el músculo sartorio. Se origina al igual que el músculo tensor de la fascia lata en la espina ilíaca anterior superior. Se inserta en la crilla medial y superior de la tibia, en la pata de ganso. Entonces vemos de acá y en la imagen podemos ver. Y se inerva por el nervio femoral, que viene del plexo lumbar. Eso lo van a ver más adelante, no se apuren con eso, pero lo único que vamos a decir es que se es inervado por el nervio femoral. Entonces, nervio femoral. Listo, perfecto. Entonces, bueno, dijimos que se origina en el mismo, la espina y la cantera superior. Siguientes músculos. Entonces, tenemos a los cuádriceps. Primero tenemos al músculo recto femoral, que es este que está señalando con la flecha verde. Se va a originar en la espina ilíaca antero-inferior. Entonces acá tenemos un nuevo origen. Espina ilíaca antero-inferior.
eh, músculo recto femoral. Perfecto. Se va a insertar en la ceja acetabular, se va a inervar también por el femoral, entonces músculo recto femoral. Y su función es la flexión y la extensión de la rodilla. Flexión y extensión de la rodilla. Entonces acá les invito a que uno me diga dónde están los músculos que acabamos de ver en esa imagen. Vamos a hacerlo con un color acá. Entonces este que está señalando con el número 1, ¿cuál es? Que acabamos de ver. Y este que se está señalando con el número 2, ¿cuál es? Entonces sabemos que este eh, es el músculo sartorio. Perfecto. El 2, músculo sartorio. El primero, que se acuerdan que es esto, la cintilla tibial, exactamente. Entonces, acá tenemos el 1, el tensor de la fascia lata. Y este que acabo de nombrar, ¿cómo es que se llama? Exactamente, el recto femoral. Bueno, entonces, espérenle acá, anterior inferior, recto femoral. Perfecto, eso sí ya. Sigamos con el siguiente músculo. Vamos a ver que esta va a ser una vista más profunda. Para que podamos ver el músculo vasto medial. Este es el músculo vasto medial. Se origina en la cara posteromedial de la diáfisis del fémur. Entonces acá, con los vastos, vamos a tener como un cuidado especial. Vamos a ponerlo tan específicamente, si no ya les digo cómo vamos a hacerlo. Vamos a hacer todos solamente. Bueno, entonces vamos a decir que es en la diáfisis del fémur. Entonces ustedes tienen que saber que siempre que les vamos a hablar de la diáfisis del fémur, vamos a estar hablando de los músculos vastos, ¿no? Pero pues se van a insertar en diferentes caras. Perdón, es que estoy algo gripada. Entonces el vasto medial se va a originar en la cara posteromedial. Entonces, vasto en la cara posteromedial. Posteromedial. Vasto medial en la cara posteromedial de la diáfisis del fémur. Se origina ahí. Su inserción es en la rótula. Se inerva también por el nervio femoral. Entonces acá y su función es la extensión de la rodilla, al igual que el músculo recto femoral. Entonces, si en cómo vamos a empezar a relacionar ciertas cosas que muchos van a tener las mismas funciones, o que se van a insertar o se van a originar en la misma parte, o que van a ser inervados por el mismo nervio. Eso es muy importante que lo sepan. Entonces, acá también lo podemos ver. Ya vimos ya vimos 1, 2, vimos que es el 3, que como dijimos es el vasto medial. Y
Medimos esto que ya estaba señalado, por eso no lo señalé, que es el recto femoral. Ya hemos visto 4 músculos, ya los hemos relacionado entre sí. Bueno, y ya hemos tenido una imagen en nuestra cabeza. Miren cómo va este músculo. Miren cómo nace el sartorio también del mismo lado, pero pues se va a insertar en diferentes partes. Acá estaría el recto femoral y acá miren el vasto medial. Entonces es un dibujo algo pichito, algo eh, no digno pues de un libro de Nether, pero nos va a ayudar mucho, demasiado a relacionar. Eso es algo que también le recomiendo mucho de hacer, pues que vamos muy funcionado aprender todo y a relacionar, que es muy importante eso. No solamente saber la ubicación del músculo, sino los músculos que están alrededor de ese músculo. Bueno, entonces, perdón por tanta carreta, continuamos. Ahora sí vamos con este. Vamos a ver que estamos en una posición más profunda, como dije, esta es la misma imagen que esta, eh, para que podamos ver lo que sería el vasto intermedio, que es este de acá. O sea, miren muy bien que acá está cubierto por el recto femoral, pero al quitarlo vemos el vasto intermedio. El vasto intermedio se origina en la cara anterior de la diáfisis del fémur. Entonces, la diáfisis del fémur se inserta también en la rótula, se inerva por el nervio femoral y su función es la extensión de la rehabilitación, que todos tienen varias funciones, la misma función, y los vastos van a insertarse en el mismo lugar, van a originarse casi en el mismo lugar, se van a insertar en el mismo lugar, van a estar inervados por el mismo nervio, van a cumplir la misma función. Entonces, nervio femoral, acá, vasto intermedio. Creo que esos casos no solamente estén copiando esto, sino estén copiando también eh, la inserción. Um, ¿Qué más falta? La función. Y ya, porque la inervación ya lo estamos diciendo, la origen también. Y eso es lo que necesitan saber. Bueno, el vasto intermedio. Cara anterior de la diáfisis del fémur se inserta en la rótula, inervación en el femoral. Siguiente, el que está al ladito. Entonces decían que literalmente nuestra imagen estaría algo así. Entonces, ay, se me fue a morir. Nuestra imagen estaría algo así. Eh, el tensor, no, que está acá, de la fascia lata. El, el sartorio, el recto. Obviamente esto no sería espacios muertos. No es un dibujo, no. Por favor. Ah, acá estaría. Acá estaría. Si le quitamos este, estaría otro. Entonces, por ejemplo, pueden poner otro color o hacer otro dibujo. No sé. Pero que se sepa que está detrás de este músculo y no adelante. Entonces vemos sartorio, tensor de la fascia lata, recto femoral, vasto medial, vasto intermedio. Y aquí lo podemos confirmar muy bien. Bueno, ahora entonces, ¿cuál es este?
que este estaría como más así, pero no importa, es un dibujo al fin y al cabo. Decimos que este es el vasto lateral o externo. Vasto lateral o externo. Este es el vasto lateral o externo y sería así. Pero por dibujarlo con el color que no era. Lo hacemos con prisa. Bueno, listo. Entonces, si cómo estudias mientras aprendes en la clase, entonces no necesariamente tienes que copiar la imagen en tu iPad, sino hacer esto y después empeñarte a buscar la imagen de la presentación que claramente les voy a pasar y, y que ustedes lo mismo sepan relacionar. Entonces, bueno, perdón. El músculo vastolateral o externo, su función también es la extensión de la rodilla. Miren que también se va a insertar en la rótula. Miren que también está inervado por el nervio femoral. Y lo único que cambia es la cara en donde se va a originar. Se va a originar la diáfisis del fémur, pero en la parte lateral. Entonces, vasto externo. Entonces, sí, ¿por qué puse lateral? No solamente por el nombre. Y el medial, no solamente por el nombre, sino también por esto. Porque otra que también se inserta en la parte posterior. Entonces hay que tener como esos detalles. También, además de que el vasto externo también es conocido como lateral. Bueno, y se inerva en el mismo músculo. Esto. Sabemos perfectamente que es el mismo, ¿no? Para los bastos. Entonces ahí ya sabemos, ahí tú dices, los bastos están inervados todos. ¿Por qué nervio? Por el nervio femoral. Al igual que el músculo recto femoral y el músculo sartório. Bueno, entonces acá ya podemos muy bien decir de nuevo. Entonces, no sé, ¿quién me dice el nombre de este músculo? Exactamente, el tensor de la fascia lata. Este músculo de acá, ¿por qué nervio está inervado? Por el femoral. Exactamente. ¿Cuál vasto es este? El vasto que el vasto medial, que se origina ¿dónde? Exactamente. El vasto medial se va a originar en la diáfisis del fémur en la parte posteromedial. Entonces, siguen cómo vamos a estar estudiando. Y se tienen que hacer esas preguntas, no solamente qué músculo es este, sino qué inerva este músculo, porque así lo preguntan los doctores. Bueno, nosotros, o sea, si me pongo en el papel del doctor, pues así preguntaríamos. O el músculo que se inserta en la diáfisis posterolateral del fémur es el isquiomúsculo. Entonces tú lo, entonces te ponen a relacionar y entonces tú dices como no, tú ya sabes que el que se va a originar en el ego insertar en la parte de la diáfisis del fémur en su parte posterolateral va a ser el vasto lateral o externo, que sería este, y así con todo. Bueno, nos faltan unos 3, 4, 5, 6 músculos. Entonces vamos a continuar. Bueno, entonces
vamos a tener al, al, al músculo pectíneo, que es el músculo pectíneo, que su función es la aducción y la flexión de la cadera. Se va a originar en la cresta pectínea del pubis. Entonces vamos a decir, origen en la cresta pectínea el perfecto, el músculo pectíneo. Su inserción es en la línea pectínea del trocánter menor del fémur. Entonces, sabemos que este músculo, con otros cuantos que voy a nombrar a continuación, se van a insertar en el fémur. No todos se van a insertar en el trocánter menor del fémur, pero se van a insertar en el fémur. Y ahí en el cuadrito vamos a decir, no sé acá no está, pero en sus casitas, en sus cuadernitos, ustedes dicen, ok, del fémur, ¿en qué parte del fémur? Y así. ¿Listo? Entonces vayamos a por ello. Es este músculo. Se origina en la cresta pectínea del pubis, se inserta en la línea pectínea del trocánter menor del fémur. Va a estar inervado por el nervio femoral, pero también por el nervio obturador. Entonces acá sale un nuevo nervio. El nervio hemos pectínea y acá también lo mismo, músculo pectíneo. Músculo perfecto. Sigamos con los aductores. Entonces tenemos el aductor largo, que también es conocido como el primer aductor, que es este. Entonces miren que acá también están, mirenlos acá, esos dos musculitos, acá y acá. Entonces, miren, estaría acá, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es... ellos empezaron a... no me cuenta que eso se acabó en la cara. Entonces miren que acá hay 1 y 2. Ahí se van a relacionar. Y de hecho acá nos vamos a adelantar y acá hay otro. Ojalá alguien en serio la ayude. A mí se me ayuda. Pero bueno. Entonces, bueno, entonces decimos que ya tenemos dos músculos. El músculo nos pectíneo y el aductor largo, el aductor. Este se origina en la rama isquiopúbica, entonces por eso tienen que también tenemos que ser, pero se le ahorra, de hecho le ahorra, como precisos un poquito en su, bueno, puede ser una línea recta porque sabemos que la pelvis no es una línea recta. Bueno, pero pues ahí nos haya relacionado.
Tampoco es que le voy a echar la culpa a mi dibujito. Entonces, dimos que en la rama pública. Entonces, ay, otra vez, rama pública. Músculo aductor largo en la rama isquiopúbica. Se va a insertar en la porción medial de la línea áspera del fémur. Sí, o sea, también se va a insertar en el fémur, pero se va a insertar en la línea áspera del fémur en su porción medial. Y está inervado por el nervio obturador. Entonces, largo. Bueno, vamos a hacer 32 minutos. Y es un poco tenso, es un poco, pero es que tu cerebro en este momento está pues funcionando, ¿no? Entonces decimos otra vez, el de la imagen de la izquierda es el pectín, el de la imagen de la derecha es el aductor largo o primer aductor. Vamos a irnos un poquito más a fondo para ver los otros aductores. Vemos el aductor corto, que también se inserta y que se va a originar en la rama isquiopúbica. Entonces, aductor corto. Ay, en la rama isquiopúbica. Se origina en la rama isquiopúbica. Entonces, de la de 100. Ajá, bueno. Entonces, y vamos a ver este también, que es el músculo aductor mayor. Perdón, me adelanté, no dije lo otro. Entonces tenemos que el aductor corto se origina en la rama isquiopúbica, en la línea áspera del fémur, pero en su porción más proximal. También va a estar inervado por el nervio obturador. Es el músculo aductor. Ajá. Y su función es la aducción del músculo, así como en el aductor mayor, que también comparte función y origen, inervación por un lado, porque también está inervado por el obturador. Entonces, el mayor. Pero miren que no solamente por el obturador, sino por el nervio ciático. Entonces vamos a encontrar, vamos a ver otro nervio ciático. ¿Cuántos nervios hemos visto hasta ahora? Solamente hemos visto 4 nervios. Y miren la síntesis de la información. Entonces, músculo aductor mayor. Espero que se ocupen de todo lo demás, no solamente esto, porque es que al final de la clase igual les va a preguntar. No hacen un quiz claramente, pero es para que estudien. Bueno. Lo único que va a cambiar es que en el aductor mayor
se va a insertar en el tubérculo del fémur del tercer aductor y en la línea de bifurcación interna. Ahora vamos con el recto interno o gracilis. ¿Qué sería este? Y si ven que está que de alguna forma no tomen esto como si fuera la verdad, ¿saben? No tomen esto como ya poner en el examen esto, pero no se relaciona. Entonces miren que el sartorio en esta parte y el gracilis o el recto interno se van a encontrar de alguna manera. Miren la imagen acá. Acá está y acá está el gracilis. Este es el gracilis. Entonces pueden hacer esto. Ay, miren, es un triángulo. Vamos a tener el triángulo acá. Sí, pero es para que la relación. Y en este triángulo que vamos a encontrar estos músculos. ¿Y cómo se llaman? Alguien que me diga, por favor. Exactamente, el aductor mayor, perdón, es que el aductor mayor, el aductor largo y el músculo pectíneo. Aductor largo, no, espérate, lo dejo al revés. Aductor largo, músculo pectíneo. Entonces sí, que se ayude de una forma. Bueno, estábamos con el gracilis, que era esa parte del triangulito, y el gracilis, ¿sí? Que hasta lo dije ahí. Bueno, bueno el gracilis que no sé por qué no está, o sea, no lo puse acá, está la imagen, vamos acá, ya vamos a terminar de hecho, el gracilis, que también se conoce como el músculo recto interno. También se origina en la rama isquiopúbica. Entonces, se inserta en la carilla medial y superior de la tibia, estaciada en la tibia. Eh, Se inserta por el nervio obturador. Entonces ustedes dicen un cuadro de la tibia y, y dicen, ok, ¿en qué cara de la tibia? Y así les queda más fácil. Bueno, entonces por el nervio obturador. Acá está. Ay, perdón, es que no es obturador, o sea, es el obturador, pero es por el músculo gracilis. Perfecto. Entonces, ahora vamos a irnos más arriba, ya en la pelvis. No es que se va a orinar. Digo, no que van a estar como debajo, por decirlo así. No es debajo, o sea, sino en esta lineecita de acá, ¿sí? ¿No? Y vamos a ir ya no inferior, sino más bien un poquito a la parte superior para ver lo que sería este músculo de acá. Se va a borrar para que lo vean. Acá están esas maneras, pero para que lo vean como de una forma acá.
sería este musculito de acá. Está arriba de todos. Entonces sería algo, no digo que hacemos, algo como esto. Voy a hacer como esto. Algo como esto. Entonces vamos a ver cómo se llama este músculo, que es el psoas ilíaco. Psoas, parte del psoas, parte ilíaco, para formar la parte y el músculo psoas ilíaco. Entonces va a flexionar la cadera, se va a originar en la apófisis transversa de las vértebras lumbares y la fosa ilíaca interna. Como son dos músculos y sí van a tener diferentes orígenes. Vamos a ponerlo. Silencio, Juan Mavi, estoy haciendo un video ahí. Lo voy a mandar así como está. No me importa. Entonces perdón por la interrupción. Muchas veces en esta casa no supe hablar un así. Apófisis transversa. De las vértebras lumbares. Apófisis transversa de las vértebras lumbares y también en la fosa ilíaca interna. Para que no nos vayamos a confundir, vamos a poner iliosoas ni una vez, pero es demasiado evidente. ¿Cuál es el origen del iliosoas? No, bueno. Se inserta en el trocánter menor del fémur y este nervio por el nervio crural, entonces aparece un nuevo nervio, el nervio crural. El nervio crural que va a estar inervando el que acabo de decir, ¿cómo es que se llamaba? Eso. Ya, entonces, ¿por qué puse iliosas? Psoas ilíaco. Bueno. Y ahí acabamos. Entonces, por ejemplo, cogen esta imagen. ¿Sí? Y cogen esta imagen. Ahí están, por no decir todos, la mayoría de los músculos que acabamos de decir. Entonces, voy a dar unos minutos para decir quién es este 1, quién es este 2, quién es este 3, quién es este 4, quién es este 5, quién es este 6, quién es este 7, quién es este 8, quién es este 9, quién es este 10 que está señalando a la derecha, quién es este 11. Son los mismos.
Entonces, búscame la otra imagen donde es que estaba. Era este, pero... ah, ¿quién es este 11? ¿Quién es este 12? ¿Quién es ese 13? Y así tú ves. Y tú dices, ok, ¿cuáles son? No sé qué. Y tú vas a estas áreas y dices, ok, se va a originar tales músculos que acabo de nombrar. Por ejemplo, de la rama esquipúdica, el aductor largo, el corto y también el gracilis. Y los vas ubicando. Es una manera mucho más didáctica. Mm, Lleva un poco de tiempo, pero si bien vas a cumplir con el objetivo de las clases. Bueno, lo último que les quiero nombrar de esta clase, en donde solo vamos a ver los músculos, es un concepto que es el triángulo Scarpa. Bueno, entonces, ¿en qué consiste? El músculo de Scarpa, el triángulo de Scarpa es un verdadero triángulo. Ah, y con el conocimiento que les acabo de dar, quiero que ustedes me digan. ah, Voy a poner el triángulo así y ustedes me van a decir qué músculos, qué partes de todo lo que hemos visto en anatomía en estos últimos semestres, en estos últimos módulos. Vamos a ver. Entonces, me voy a dejar que ustedes me digan. Me voy a dejar correr un minuto. Entonces, digamos, doctor, que ya pasó el minuto. Y yo digo, pues las respuestas a lo que está señalando. Entonces vemos que en la parte verde, este músculo, ¿cuál es? Exactamente, el sartor. Que lo vemos, que lo vemos. Entonces está acá. Eh, Acá lo vemos. Vale, eh, vemos que en la parte medial, el músculo adductor largo, ¿verdad? Ay, no sé qué dice. Y acá ya es pura anatomía muy pasada. Ni siquiera pasada. No mentira, sí pasada. Ah, que es el ligamento inguinal. Entonces vemos que esos son los límites del triángulo de Scarpa. El músculo sartorio, el aductor largo y el ligamento inguinal. Y ese triángulo lo que va a tener es todo el paquete vascular nervioso femoral. Eso es como lo único que tienen que saber. La importancia del músculo de Scarpa. Igual el triángulo de Scarpa, no sé por qué le sigo diciendo músculo, perdón. Y bueno, espero que en realidad les haya ayudado. Y el resto de la clase, que igual nos queda cuánto, ni siquiera hemos completado la hora. Es para que ustedes puedan seguir estudiando. Si tienen alguna duda, pues vengan a mí
yo voy a estar aquí, pero quiero que hagamos esto, esta diapositiva que estoy poniendo en este momento. Y hagamos esto y comparemos con nuestros compañeros y, y con lo que tenemos, con el dibujo que les estaba diciendo que es muy importante y bueno que hicieran, vayan y digan cuáles son estos músculos. Vayan y comparen sus cuadritos y digan, ok, este músculo que está acá es el que se origina en tal parte, igual que tal músculo de acá, que es este de acá. Y ya. Espero, bueno, y ya. Espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, pues me dicen. Y aquí voy a estar. Muchas gracias y adiós. Bueno, adiós en el concepto de ya este video que tengo que presentar al doctor. Se me trabó esto. Para parar el video. Ay, se me trabó el computador. Doctor Dad, perdóname. Pero es que verdad no me ha querido funcionar el computador. Y, o sea, literal, de milagro es que puedo grabar este video. O sea, que ese es el video. A ver.